Ahora, la ventaja del vitro, obviamente, es que esto, como verán, dura forever. Estos por ahí tienen 800 años de antigüedad y siguen impecables. Es frágil, pero... Claro, pero no hay nada, ¿Cómo? nada lo contamina, el sol no lo... No, el sol no lo decolora, no. Se incorpora el esmalte al vidrio y queda ahí vitrificado, digamos. Así que eso es eterno, no tiene problema. El único problema es que se rompa, ahí sí, es un despelote restaurarlo, pero queda. Yo les haré algunas imágenes más de cómo se ven los contrafuertes, los arbotantes, más contrafuertes, los pináculos, como para tener un poco más de la idea. Y del interior, bueno, el tema de las plantas, les puse ejemplos, la planta de salón, cómo se ve, cómo era el transistorio, no, ¿cómo es que se llama esto? No me acuerdo. Bueno, sería la cabecera donde daban la vuelta los peregrinos, porque eso se mantuvo más o menos. Y las diferentes partes, miren que como se levantó mucho más, también permite más ventanas, que todos tienen sus diferentes nombres. Bueno, le agregué unas cosas más sobre el arco de crucería, sobre la bóveda de crucería. Qué hermoso. Sí, la verdad que estéticamente quedan las cosas impresionantes. Sobre todo cuando tienen muchos nervios y ya la bóveda de estrella y eso. Estudiado en física debe ser hermoso. Ajá. Está bueno. A vos no te gusta. No, sí, está bueno. Pero sí, no a todo el mundo le gusta la parte esa. Estos de abanico, creo que esto es Westenner o no sé dónde, en Inglaterra. Bellísimo. Bellísimo la decoración. Y esto que vemos acá son estas diferentes partes que se ven ahí. Bueno, esta es la Sainte-Chapelle, que la hablamos la vez pasada, que es un buen ejemplo. Fíjense que la pared no existe. Es todo vidrio. O sea, hay pared hasta donde se necesita por la altura de las puertas y eso, pero después puro vidrio hasta el techo. Es increíble. Bueno, acá hay una comparación entre la portada de Conques que vimos en el románico y esta otra que es gótica, ya de 1230, el Sacramental, no sé cómo se llama, que el tema es más o menos el mismo, pero como habíamos hablado, tratado de otra manera. Esto también lo vimos. De arquitectura civil agregamos un poquito algunas cosas más, diferentes ejemplos de lonjas. Esta que está acá, sí, creo que lo vimos, la casa del mar, la lonja del mar, que se llamaba esta. Creo que vimos acá está la división y esta es la parte de adentro. Sí, esto lo vimos seguro. Sí, acá hay otra lonja, el Palacio Ducal. El puente de suspiro, acá juntos. Claro, acá les puse una imagen más donde más o menos se ve el puente de los suspiros, o se veía. ¿Por qué no está? No se veía el puente de los suspiros. Pero yo puse una imagen en que sí se ve y no está acá. ¿Y por qué no está si yo la puse? ¿A dónde estás? Que inclusive yo había sacado una foto que la puse porque me pareció linda. Ya va a aparecer en algún lado, está. Capaz que no está. Acá está. Acá está el puente de los suspiros, no se ve. El que comunica con la cárcel. Y esto que no se ve nada, pero es en la cárcel es esta foto. Está un pasillo con todas las celdas y están todavía todas las cosas que escribían los presos, digamos, que en realidad las tallaban con una letra muy de la época, todo en latín y qué sé yo cuánto. Claro. Hay inscripciones de la época de Ñaupa, ¿se imaginan que esto? El puente era como lo último que iban a ver. Exactamente, o sea, el que pasaba por ahí
adiós Venecia, adiós mundo cruel, porque una vez que entraba ahí probablemente no salía más. Bueno, en la escultura que hablamos algo, pero no mucho, había algunas cosas, el progresivo alejamiento, o mejor dicho, independizamiento de el soporte. Fíjense que acá, por ejemplo, prácticamente tenemos escultura exenta. Ya el relieve que arrancó en el románico ya se termina por despegar de la pared. Fíjense, estas están adheridas, adosadas, por decirlo de alguna manera. En realidad no están adheridas ni adosadas, son parte de la piedra, pero hay partes que ya están totalmente afuera y van a terminar saliendo del todo. Otra cosa interesante es que la imagen adquiere mucha más, como dijimos la vez pasada, expresividad, todo eso, inclusive a veces cuando hay muchos personajes hay comunicación entre ellos, como que se están diciendo algo o compartiendo algo. Bueno, las actitudes resultan más desenvueltas y correctas, son más naturales, las cosas que están haciendo, no están tan duro, y el tema del movimiento empieza a ponerse fuerte. Vieron que en el románico todavía era todo medio durito, si bien había algunas cosas acá en movimiento, pero acá empieza a haber un movimiento más naturalista, como vimos en algunas pinturas que ahora vamos a ver mejor. Fíjense esta portada, todavía se puede ver el cromatismo, digamos. Acuérdense que pintaban todo para darle más realismo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la escultura romana, vimos que los romanos, al igual que los griegos, también pintaban todo? Nosotros vemos todo blanco porque el tiempo se los comió, pero y uno piensa que era todo mármol así nomás, pero no, lo pintaban todito. Bien, más información sobre las diferentes partes, qué sé yo cuánto. Esto ya es, obviamente, un interior, la parte de atrás del altar, que no me acuerdo cómo se llama, permitir un nombre. Y la escultura, al igual que la pintura, va adquiriendo mucho más naturalismo y más realismo. Y acuérdense que en esta época pegamos un giro de 180 grados en la teología. Acordémonos del Dios del románico, era un Dios que venía a juzgar y a castigar. Había que obedecerlo. Ahora la cosa cambia. Y que el mundo era el lugar del pecado, de la degradación, y que había que rezar y se venía el fin del mundo. Como el fin del mundo no iba a venir, decidieron que en realidad el mundo era una creación que Dios había hecho para nosotros, para que lo disfrutemos, lo gocemos, y que por eso era tan lindo. Y que era misericordioso y todo eso. Y que Dios en realidad se había sacrificado por nosotros, se había muerto por nosotros. Que ahí hay una vuelta de tuerca interesante en la teología. Después con el luteranismo y todo eso se va a ver más profundamente, pero fíjense que esta idea de que Dios se sacrifica por nosotros en realidad no es muy, mejor dicho, es muy original, porque si uno ve el Nuevo Testamento y patatín y patatán, en realidad la muerte de Dios no tuvo nada que ver con un sacrificio, porque aparte es medio contradictorio que la misma deidad se sacrifique y que muera. O sea, ahí se plantea todo un tema teológico. Y aparte, fíjense cómo se va a enganchar una cosa con la otra. Dios se sacrifica por nosotros. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que los pecados son de cada uno. No peca el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. O sea, ¿qué significa esto? Que uno no se tiene que hacer cargo ni de los pecados, ni de las deudas del Padre, hola Lázaro, ni de los hijos. Eso lo había visto bueno, hay un filósofo que sube videos en Instagram, va filósofo ahora,
Y dice eso, que el único momento en el que cada uno es uno y que nadie tiene el lugar del otro es la muerte, que nadie muere por uno. Que, no sé, uno muere por sí. Ahí está bueno lo que sí. Claro, o sea, Es el único lugar en el que nadie en la muerte estamos solos, como dicen, y no hay tu tía. Sí, como decía. Pero esto tiene que ver en realidad con otra cosa, porque esto va a abrir la puerta para hacer una captación forzosa de fieles, por decirlo de alguna manera. Yo no voy a poder elegir ser cristiano y bautizarme. Digamos que históricamente uno podía ser judío, podía ser pagano, podía ser de Mitra, de Baal o cristiano. Si uno decidía entrar al judaísmo o entrar al cristianismo, o se circuncidaba, o se bautizaba, o cumplía con los ritos necesarios y uno empezaba a pertenecer a la comunidad. Ahora la cosa va a cambiar. Uno no va a tener más la posibilidad de elegir. Cuando nazco, me bautizan al toque. como que ya naciste con los pecados y Es que dicen que se percibe el pecado. Ahí está el tema. ¿Por qué me tengo que bautizar al toque? Porque tengo el pecado. Claro, es que justamente la realidad y la ley se contradecían con esa posibilidad. ¿Cómo hago para bautizar compulsivamente a alguien que todavía no ha pecado? ¿De qué lo voy a perdonar si no ha pecado? Le enchufo el pecado de Adán. Entonces sí, es como responsable de la... Entonces, claro, hay una contradicción con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no, pero ahora se dice que sí. Y entonces eso permite que te bautizo de entrada y listo, no hay discusión. No es que yo puedo entrar y yo lo voy a decidir cuando sea grande. Acá no decidimos nada. De hecho, todos los que estamos acá y que pertenecemos a la iglesia no tuvimos oportunidad de evaluar, a ver el budismo, a ver el chamanismo, a ver el islam, a ver esto, a ver con cuál me gusta, cuál creo que es la más verdadera, lo que sea. No, ya nos mandaron chun, 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 bautismo, cristianismo y chau, Pirela. ¿Y eso rebelde? ¿Cómo es? No, vos elegís cuándo. ¿Cómo? No, que ella me preguntaba que en nuestro caso, ¿cómo es? Nosotros elegimos cuándo bautizarnos. O sea, el testigo que va, digo. Pero para poder participar del culto, ¿tenés que estar bautizada o no? No. O sea, vos te bautizás cuando entendés, digamos, dónde estás, lo que haces. Y vos lo decidís, digamos. Vos lo decidís, pero mientras tanto vos vas... Vos podés participar de O sea, la... creces en ese ámbito, pero vos podés decidir. Sí. Claro. Y si no te bautizás, ¿qué puede pasar? No pasa nada. Pero a nivel religioso, digamos, ¿te va al infierno, por ejemplo? ¿O Claro, porque qué? no, porque no creo que haya un infierno. Claro, ustedes no son infernales como... Pero les hagan todo el dramatismo. Claro, así no van a vender ninguna miniserie, si no hay un poco de... ¿Vieron todas las que hay de Satán, Lucifer? Qué buena. La Eh. serie Lucifer está buenísima. Claro, entonces fíjense, enlacémonos con lo que dice ella. En el cristianismo primitivo el infierno no existía. Eso fue un invento posterior. O sea, tenés el castigo, pero para obtener el castigo tenés que mandarte una macana. Es como que... El problema es cuando vos sos chiquito no te mandás ninguna macana. Entonces te enchufo la de Adán que nadie sabe. Es como que igualmente terminan, digamos, condenando. Porque sos una persona y errores vas a tener. Entonces el pecado saben que vas a cometer, entonces ya te están poniendo el miedo de que te vas a meter al infierno. ¿Sí? Tenían el marketing, pero no. Claro, o sea, el miedo es Sí, lo usaron así. un poder de persuasión bastante importante el usarlo. O sea, pensemos que también todo esto acompañaba al miedo real y físico. O sea, si vos no eras cristiano la podías pasar muy mal. Claro, no era Si no, díganle a los judíos, a los gitanos y a cuanta... y a los mismos arrianos y toda la gente que de la iglesia primitiva que fue declarada herética, digamos, porque triunfó, les dieron a chepalo. En la peli también. Sobrevivieron hasta hoy porque
Dios es grande, digamos, no sé. No le encuentro mucha otra explicación, porque los barrían físicamente, los cátaros en Francia, bueno, montones de casos hay. Pero bueno, la cuestión es que acá cambia la cosa. Está bien, vos naciste pecador, hay un castigo pendiente, pero como ahora tenemos billete y posibilidad de tener una buena vida, no va más esa cuestión de la vida material es horrible y Dios nos va a castigar si le damos mucha pelota y le damos mucha importancia a lo material. No, lo material está bueno, buenísimo. Eso se va a expresar claramente en lo teológico en el protestantismo de Lutero y sobre todo en el de Calvino en Francia, que son más o menos parecidos. Pero Calvino, ¿qué va a terminar? Calvino la va a llevar al fondo la cosa. Calvino va a terminar diciendo que la gente que tiene más dinero, que es exitosa económicamente, la que tiene más poder, es porque Dios la ha bendecido. Y como el dinero y el poder son buenos, Dios le da dinero y poder a aquellas personas que han sido los mejores cristianos, digamos. Claro, entonces era David, entonces el rey, el monarca mandado. Claro, el monarca mandado por Dios y aparte porque se lo merecía. Y si yo soy un exitoso empresario, comerciante de telas como Arnolfini, Dios es el que quiso que sea así. Bueno, ¿Qué voy a hacer con esta cosa? En realidad es un reflotamiento del derecho de conquista de los pueblos antiguos, cuando decían, si yo en la guerra hice percha todo esto, quiere decir que los dioses quisieron que yo lo haga. Y por lo tanto tengo derecho a hacer lo que quiera, porque estoy bendecido por los dioses. Acá es más o menos lo mismo. Yo tengo el ejército, tengo la guita, tengo el poder, tengo todo, y bueno, evidentemente Dios así lo quiso, y por lo tanto, ¿quién mejor que yo para ejercer todo ese poder de la manera que se me plazca? Porque evidentemente a los ojos de Dios está bueno, si no me hubiera quitado todo. así se excusaba acá haciendo las suyas en Ajá. Claro, pero fíjense que para que esa justificación, no te metas con Ragnar, No, oféndame. para que esta justificación funcione, primero tenemos que tomar que lo material es algo bueno. O sea, hay que dar vuelta a toda la cuestión del prerrománico y el románico. Se nos apagó el cosito, ahí está. O sea que hay que hacer todo un cambio de mentalidad. ¿Cómo era el propio Lutero y otro que era? Ajá. Calvino, Ítalo Calvino. El calvinismo fue muy fuerte en Francia. Claro, entonces después estaba la... Por otro lado, en Francia estaban los cátaros, que decían que había que ser pobre y toda la iglesia primitiva, cristiana, qué sé yo cuánto. Los barrieron, pero de una manera... Hubo una cruzada contra los cátaros, más o menos en esta época. Nosotros en Italia estábamos viendo que cuando los moros llegan a España, era porque por cuestiones religiosas también. ¿Qué diferencia tenían los moros con Que para los... Ahí hay una discusión muy interesante, porque se pone en el medio la cuestión religiosa. Ajá. Los moros eran musulmanes, que es prácticamente lo mismo, o sea, el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, todos toman la Biblia, el Antiguo Testamento, libros más, libros menos, pero todos salen del mismo tronco, por eso se llaman las religiones del libro, o las religiones mosaicas por Moisés, que supuestamente escribió el Antiguo Testamento, y las diferencias son aparentemente teológicas, si Jesús fue una divinidad o no fue una divinidad, o sea, para ellos, tanto como para los musulmanes, Jesús fue un profeta, una persona importante, No se puede representar... pero no es una divinidad, ni nada por el estilo, ni es el Cordero de Dios, ni nada de eso. Pero bueno, son expresiones de diferentes pautas culturales, diferentes maneras de relacionarse. Porque para los moros decían que los católicos eran los bárbaros y bueno, Ajá, al revés. Y al revés, sí. Claro. Los moros en algunos aspectos son interesantes porque, por ejemplo, ellos tienen un sentido mucho más fuerte de comunidad, como los judíos. El cristianismo es totalmente individualista. Y el perdón también lo tienen de otra manera. Y el perdón es mucho más individualista en el cristianismo que en nosotros. Por ejemplo, los musulmanes tienen la limosna obligatoria, digamos, o sea,
En el Ramadán tienen que compartir sí o sí con todo el mundo su comida. O sea, tienen que... ellos consideran que no es justo ni le agrada a Dios que esa gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Entonces tienen que tratar de compensar. No sé de qué manera lo dan, porque hay musulmanes muy ricos y musulmanes muy pobres, pero evidentemente de alguna manera todavía le buscan la vuelta. Pero eso creo que está más tirando sí a lo que es el judaísmo, porque mi padrastro que es islámico tienen también eso, pero ellos eligen a quiénes. O sea, él, por ejemplo, Ellos tienen qué cosa y eligen a quiénes para qué. para compartir. Ah, claro. O sea, mi padrastro te dice, sí, vos no estás en mi mesa porque yo no te quiero invitar, así no va. Claro. Ellos tienen como su comunidad y la eligen y tienen días del perdón que lo tienen como muy... No puedes perdonar así, regalando el perdón, es como una falta de respeto. Claro. Lo Claro. tienen mucho más... No, sí. Los judíos también, el día del perdón es fundamental. ¿Se acuerdan que creo que hablábamos algo la vez pasada? Los cristianos en su origen también tenían su idea del perdón. Después eso se fue volviendo hacia lo individual y el tema de la confesión de los pecados y el perdón quedó una cosa totalmente privada. Yo con el cura. Ya no es algo más de la comunidad, que yo los reúno, les pido disculpas, les ofrezco una recompensa o compenso la macana que me mandé. Se enteraban todo lo que hacían. Claro, era público aparte, era público. Fíjense que eso se fue al ámbito privado. Entonces, por un lado, yo no bato públicamente lo que hago, o sea que puedo hacer lo que quiera, nadie se va a enterar. Y por otro lado, el control de las conciencias que va a tener la iglesia no tiene nombre. Porque acuérdense que el miedo al infierno y todo eso vale todavía. O sea, cuando vos te venís a confesar y yo soy el cura, te digo, bueno, rezate 10 Padres Nuestros, y yo ya sé que vos hiciste tal cosa. Y es más, te puedo aconsejar, mirá, eso está mal. O bueno, en este caso Dios te perdonaría, pues si a mí me conviene que vos vayas para ese lado, te justifico. Claro, ese es el tema. Entonces, el poder que va a tener ahí la iglesia, vieron que cada rey va a tener su confesor, cada reina su confesora, que van a ser como asesores espirituales, entre comillas, pero que van a dirigir en parte los destinos de las naciones, en todo lo que Francia, Inglaterra, todo eso, España, la influencia que han tenido los confesores. Y en otras culturas, ¿qué sería un oráculo? El que les maneja por ahí. ¿Quién es emisivo? El oráculo. Ellos van y le preguntan por el oráculo. Es más o menos lo mismo. Pero igual en un momento dice que cuando vos vas y le preguntas a alguien tu destino, es como que de manera inconsciente vas haciendo todo para que no se... Entonces era... Como los signos. Sí, el tema de los oráculos es interesante. Aparte también son muy ambiguos, digamos, por lo menos los griegos, que son los que conocemos muchísimo, te decían cualquier verdura, igual lo tenías que interpretar. Claro, eso también lo tenías que interpretar ellos. No es que te decían... El caso de este que... como el que fue... Craso creo que era. Que tenía una batalla muy importante, va a consultar el oráculo. Un imperio caerá. Listo, voy a ganar. No, fue el imperio de él el que cayó. O sea, depende cómo lo interpretes el oráculo. La madre habla como los oráculos, pero fíjense que ahí también había otra cuestión, que también era más comunitaria y aparte también servía para justificar o darle un sentido moral a muchas cuestiones. O sea, por ejemplo, cada rey o cada faraón en Egipto en aquella época se tenía que poner bajo la protección de algún dios o tenía que crear algún dios propio. Y entonces ahí Alejandro fue al oráculo a ver si el oráculo le decía que él realmente tenía que ser faraón. Él se reunió a solas con el oráculo y salió diciendo, sí, el oráculo dijo que soy faraón, y ahí empezó el culto al faraón Alejandro y qué sé yo y qué sé cuánto. Ptolomeo Sócer, después de la época de Alejandro, Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro que se quedó gobernando Egipto, se armó su deidad propia, que fue Serapis. Él mezcló a Horus con no me acuerdo qué otro dios, y de ahí sacó un dios nuevo, digamos, y se inició el culto a Serapis, que era una mezcla de griego y egipcio, o sea, mezcló bien las dos culturas, la hizo perfecta. ¿Y eso cómo, y ojo con el culto a Serapis. Claro, ¿cómo lo permitían? Era
Es que hacían la costumbre porque era una forma de organizarse que tenían ellos, era su pauta cultural. O sea, vos eras rey, alguien te tenía que justificar y de alguna manera tu pauta cultural, o sea, lo que vos ibas a hacer como reinado tenía que estar reflejado en un culto, porque el culto te iba a ordenar la vida. Acuérdense que los reyes eran sus supremos sacerdotes y acuérdense que los sacerdotes eran los que iban transmitiendo y organizando las pautas culturales. Yo vi la estrella y dice que ahora hay que sembrar, que mañana hay que cosechar, que el Nilo va a crecer hasta tal lugar, o que vamos a ganar en tal batalla, o lo que sea. Digamos que en un principio en la tribu esa era media compartida y después se fue cada vez volviendo algo más de una casta. A la vez que fueron adquiriendo poder. Y les decía, ojo con el culto a Serapis. Yo no sé si ustedes... No, Serapis. El culto a Cerati y a Serapis. Tenemos a dos acá. Si ustedes ven algo de eso en sus lecturas o... No, supongo que no. Los sacerdotes de Serapis. No lo recuerdo. ¿No tienen otro nombre? No. El Serapeum fue uno de los templos más importantes de Alejandría y del mundo mediterráneo en la época de esplendor de Alejandría. ¿Con C o con S? Con ese, Serapeum, porque ahí se rendía el culto a Serapis, que era el más importante. Y si uno mira el Nuevo Testamento, es una copia bastante prolija de los textos de Serapis, que son del 300 a.C. Lo que le pasó a San Pablo, lo que le pasó a Jesucristo, está todo, ya le pasó a Horus, a Anubis y a otros dioses de aquel momento. Es como repetitivo. No, era gigantesco, lo que pasa es que fue destruido, vuelto a destruir y destruido de nuevo. ¿Qué es la tumba de justamente? ¿Qué es eso? Este es el Serapeum de Sacra. No, el que yo digo es el Serapeum de Alejandría. Había varios Serapeum, pero el de Alejandría era una cosa que, según dicen, era la octava maravilla, más o menos. Y cuando hubo que armar otro Dios nuevo para otras cosas, que fue justamente Jesucristo, se inspiraron mucho en Serapis. ¿Qué es esto? Claro, ahí va pintando mejor. Entonces, esos cambios en la teología, esos cambios en las pautas culturales. Acuérdense otra cosa, todo este tema de repliegación individual también tiene que ver con que uno pueda, entre comillas, decidir, por lo menos dentro de ciertas cosas. La burguesía necesitaba no castas de esclavos o de siervos, sino trabajadores libres, para poder desarrollarse. Entonces, también esa individualidad está reflejando esa necesidad. Y en la imagen cristiana lo vemos, como ya lo mencionamos alguna vez, clarito en la Virgen y en la representación del Cristo crucificado, que ya de ser el Cristo con los ojos abiertos, que está ahí con cara de malo, es el pobrecito que está todo con la corona de espina, con la herida. La Virgen ya empieza a tener un vínculo con el niño, empieza a ver afecto, y aparte hay otra cuestión, yo acá me puedo identificar. La Virgen parece una mujer, de verdad, o sea, cualquier mujer puede sentir identificada su amor por el niño con sus hijos, por el amor de la Virgen con su niño, o uno puede ver la imagen de Cristo y decir, uy, qué feo, pobre, qué mal la pasó, qué feo si esto me pasara a mí. Uno podría identificarse de alguna manera. Bueno, ahí hay algunos. Les agregué varios textos, inclusive algunos sobre un poco de filosofía y todo eso, porque hay otra cuestión que tenemos que ver, que es el tema de la estética de la luz. Bueno, que hay más ejemplos de esculturas prácticamente exentas,
Fíjense, acá de nuevo la madre con el niño. Qué hermoso. Sí. ¿Eh? Profe, vamos a hacer un viaje a ver todo eso para entender mejor la materia. Tendríamos que ir a Roma y París, ¿no? Sí. Para que nos quede La claro. cara del viaje. Ah, y ese lo había usado en un perdón. Revancho. Sí. Creo que para sujeto. Claro, miren la expresión y todo eso, esto antes no existía. Bueno, acá está la misma portada, el segmental. Acá en la parte de pintura hay más sobre los vitrós. Yo no sé si la vez pasada, cuando vimos el románico, hablamos de un temita que tiene que ver con este cuadro que ahora les voy a mostrar y que de nuevo no lo encuentro. No. Pero creo que sí hablamos del tema de la cuestión del logro. Sí, sí, de los colores. Bueno, fíjense cómo todo va orientándose al mismo lugar. Desde la teología se empieza a resaltar el tema de lo individual. Inclusive en el tema del juicio, ¿se acuerdan que dijimos que el juicio era privado a la hora de morirse? Que estaba el libro del buen morir, etcétera, etcétera. Uno ya podía obtener cosas propias que no sean generales, empieza a ver la noción de mérito, la noción de individualidad, inclusive en cuanto al tema de las elecciones que yo hago o que dejo de hacer. Eso va a implicar también permitir, entre comillas, u obligar a la gente a que elija cómo vivir, cómo trabajar y todo eso. Que antes en la sociedad estamental no era posible, o sea, uno nacía y ahí quedaba. Ahora, entre comillas, va a tener la oportunidad de elegir. ¿Por qué entre comillas? Porque acaba de empezar un proceso, como dijimos en algún momento, de expulsión de la gente del campo. O sea que como me prendieron fuego en la casa y mataron a toda mi familia, yo me tuve que salir rajando para salvarme y el único lugar que podía ir era a una aldea o a una ciudad. Ahora puedo elegir. ¿Me quedo en el campo o vivo en la ciudad? Primera elección. Elijo vivir en la ciudad, porque en el campo me matan. Por eso digo entre comillas. Y en la ciudad puedo elegir en qué trabajar. En realidad no puedo elegir nada. Porque me van a obligar a trabajar. Y si no trabajo, me van a meter preso. Se armaban trampas para que terminas igual. Que armaban trampas, por así decirlo, o te persuadían como para que terminas diciendo lo que quieren que elijas. Es que en realidad no había elección. O sea, vos tenías que agarrar lo primero que te dieran, porque si te agarraban sin trabajar, ibas preso. Por la mendicidad y la vagancia tenían penalidades. Inclusive un tiempo después, ya en el siglo XVII más o menos, en Inglaterra, los niños que eran agarrados más de 3 veces sin trabajar, los ahorcaban. Derecho viejo. Y a los grandes los permitían vender como esclavos. Eso es lo que decíamos, que en los egipcios no estaba como el término de no hacer nada, de ser un vago. Porque todos como que en comunidad... Claro, todos tenían algo que hacer y desde que nacían ya tenían una vida que ya sabían que les iba a deparar algo. Y eso fue durante mucho tiempo. Lo que habrán sufrido esas cabezas cuando empezaron las invasiones y todo eso, porque una vida tan estable durante miles de años, o sea, es raro. Fíjense que nosotros tenemos un periodo de estabilidad o de inestabilidad que dura 10 años y nos parece que es eterno y que va a seguir para siempre. Y nada. Y cambia y tampoco nos calienta porque ya estamos acostumbrados a que se nos cambie todo cada re poco tiempo. Imagínense lo que es vivir 1500 años igual. Está bárbaro, o sea, igual no, porque iban teniendo sus progresos y qué sé yo, pero digamos que la estructura general era la misma. Técnicas, muchas técnicas. Una, como dijimos, era la pintura en las
vidriera. Acá, después mírenlo ustedes en algún aparato que no sea tan porquería como este, porque esto se ve bien, digamos, tienen buena definición las imágenes. ¿Y qué colores? Pero acá se ve clarito cómo está cortada, los pedazos de vidrio en cada línea negra es una unión de vidrios, básicamente. Los colores eran multicolores. El que sí se empezó a usar un poquito más tarde fue el dorado, digamos, el amarillo. Eso le dio un cambio radical al vitró. Son realmente unas cosas increíbles, espectaculares, unas obras de ingeniería aparte. Fíjense, el rosetón de la Catedral de Estrasburgo, 15 metros de diámetro. Este aula debe tener 5. Imagínense que tiene 3 aulas de largo, o sea, llega hasta el fondo de la otra aula y más todavía. De diámetro, ¿sí? Imagínense el redondel, o sea, es una cosa monstruosa, más alto que el edificio de Lisbeth. Mucho más alto. El edificio debe tener 6 metros de alto, como mucho. Otra forma que vimos algo, creo, o algún ejemplo, los manuscritos iluminados. Pero fíjense qué diferencia con los manuscritos que vimos antes en el prerrománico, como estos son mucho más ricos en color, en ornamentación. Las letras capitales ya son... ¿Cómo? ¿Es la misma letra la carolingiana? La letra usual es la carolingia, pero va a empezar a modificarse y va a empezar a usarse la famosa letra gótica. Que eso no les puse nada. Bueno, porque en realidad en el otro PowerPoint también no les puse nada, pero en el video de la clase de románico yo les puse algo de la letra románica. Y en todo caso, cuando arme el video de esto les voy a poner algo de la letra gótica, o sea, cómo la forma de la arquitectura la vemos en la letra. Una M en el románico era una cosa así, que usaban el arco de medio punto. Una M en el gótico es así, que usan el arco ojival y los pináculos. O sea, parece mentira, pero la forma de resolver la estética inconscientemente es todo eso. se va para todos lados. Es interesante eso. Yo nunca tuve tiempo de ponerme a estudiarlo, pero... ¿Y esos libros con la peli los hacían los que estaban ahí en la...? Claro, estos libros básicos... Ojo, acá va a pasar otra cosa. Está buena la pregunta porque los libros se van a seguir haciendo en algunas abadías, que yo cuánto, pero va a haber empresas privadas, por decirlo de alguna manera, que se van a dedicar a iluminar libros. Claro, ya empezó a haber iniciativa privada, porque los libros, o sea, en los escritorios de las iglesias, de las abadías, se copiaban los libros que a ellos les interesaban y qué sé yo cuánto. Ahora, si yo soy el duque de Berry, por ejemplo, y quiero un libro de horas mío para mí, donde se muestre lo que yo quiero, como yo quiero, bueno, le encargo a los hermanos Binimburg que me hagan un libro como este, por ejemplo. Bueno, acá el color se ve una porquería, es bellísimo, puro azul. Esta imagen creo que la hemos visto en alguna otra. Esto es obra de los hermanos Limburg, que eran unos especialistas, carísimos, qué sé yo cuánto, y el duque de Berry les encargó su libro de horas. Pero ojo, no les dijo, ganó un libro de horas con los rezos para el día, que si no, tienen que verse mis propiedades, tienen que verse todos los atributos de mi linaje, tienen que verse mi derecho a cobrar impuestos, tiene que verse esto. Con el color más caro si se puede. Claro, tiene que tener tales colores, tiene que tener tantas páginas, Fíjense, acá está un poco mejor descrito lo que veíamos la vez pasada. Aparece un interesante panorámica de la ciudad de París, tal y como era en la época, con la zona de conserjería y la Sainte-Chapelle perfectamente representadas. Como en todas las obras de Limburg, se destaca la intensidad del azul del cielo, el pigmento de este color, el azul de ultramar, era el color del billete, por decirlo de alguna manera, y los dorados y todo eso. Entonces,
Los libros ya no solo van a ser para transmitir o que no se pierdan ciertas cosas, como básicamente en la época del románico, sino que acá también va a empezar el interés individual por mostrar estatus por un lado y por tener un reconto, digamos, de qué es lo que tengo y de mi linaje y todo en busca de, en realidad, un beneficio individual y no comunitario, por decirlo de alguna manera. Bueno, la pintura sobre tabla, que era típica detrás de los altares, los frentes de los altares. Fíjense, a ver, vamos a ver, díganme al juicio de ustedes, ¿qué guarda esta pintura de la tradición oficial que era la bizantina y qué nuevos aportes tiene desde lo estético, lo técnico, lo que ustedes quieran? Y guarda la Virgen del Trono. Ajá. La Isocefalia. Con el niñito. Ajá, vamos primero a lo antiguo. La isocefalia, Ajá. bien, todavía fíjense que están bastante isocefálicos todos. Sí. Esa es una. ¿Qué más? El arco acá arriba de la cabeza. ¿El arco? El arco. Ah, Las las cabezas. cabezas. ¿Cómo? Ajá. Sí, Lo la tiene Jesús. La aureola atrás. Sí, Todos tienen. sí, bien. ¿Cómo se llama? Horror. Ay, que no deja nada. Vacui. Es- Tiene horror vacui, sí. Está todo llenito de cosas. Que no parece un lugar. Ajá, no tiene espacio-tiempo. No hay un fondo representado, exacto. Bueno, Jesús como un niño que parece de 40 años. Ajá. Uno muy Rarísimo, ajá. Pero cada uno, todos tienen como personalidad. Y cada Ahí está, vamos a los aportes del gótico. Ella dice todos tienen personalidad. Tienen diferentes expresiones y diferentes caras, diferentes peinados. ¿Se acuerdan que antes eran todos los cositos así mirando para el lado? Y todos igualitos, parecían calcados. Fíjense, acá cada uno tiene su ropa, este está mirando para el otro lado. Me encanta como en cualquier lado te ponen el número 3, las 3 caras del piso donde está la Virgen. Las tres caras del piso. Hay 3 paredes, por así decirlo. Ah, yo pensé que me hablabas de cara. Ahí va. Una cosa que no mencionaron de la tradición es que está bastante respetada y es Ajá. la simetría. Fíjense que el peso visual de este lado y de este lado es más o menos el mismo y la cantidad de gente seguramente, si no es la misma, anda por ahí. Pero hay 3 hileras de personas, uno arrodillado y dos de pie. ¿Por qué son 10 arriba? 3 ángeles de este lado, 3 de este otro lado. ¿Por qué qué? ¿Por qué son 10 arriba? ¿Quiénes son? No tengo ni idea quiénes son. Los empecé a contar, sí, de hecho. Pero no sé, pueden ser pero- determinados santos, mártires o cosas por el estilo. La verdad que no sé. Seguro que son alguien, eso Sí, sí. pónganle la firma. Fíjense que inclusive, si bien tenemos una Virgen Trono de Dios, pero está a punto de pasar a ser la Virgen de la Ternura, porque ya Sí, ya tiene otro movimiento, ya no están los dos iguales, ella está así, el niño está así, ya empieza a ver como un vínculo, digamos, lo está agarrando de otra manera. Si bien el niño todavía no le da pelota y nos está mirando a nosotros, pero ya empezó a pintar. Fíjense cómo lo que siempre yo trato de manifestar, que los cambios no son de un día para el otro, son procesos y que mezclan cosas de lo antiguo con lo viejo, hasta que en un momento uno dice, bueno, esto sí, ya es definitivamente otra cosa, pero no es que un día era una cosa y el otro día fue otra. Del gótico al románico hay un proceso de cambio. Bueno, estos retablos se usaban en la parte de atrás de los altares, creo que ahí vimos uno bastante grande hace un par de diapositivas atrás, y también tenían toda una forma de lectura, lo mismo que los portales, una cantidad de lugares donde tenía que haber determinadas cosas y no otras. Ahí está un poquito más detallado. Bueno, también muchísimos estilos de pintura gótica. Bueno, fíjense, acá vemos un poco más en detalle la pintura de vitrón, son espectaculares. Por acá, parte de la pintura con claro oscuro, con todo el ratatá. Una cosa que no decíamos, o que no dije, mejor dicho,
Vieron que en un momento yo les mostré cómo por ahí se había modificado un poco la parte de atrás del el transistorio, no me acuerdo si estoy diciendo bien o mal, que es por donde pasaban los peregrinos. En esa parte de atrás donde estaban algunas cosas importantes como el tesoro, también en las capillas lo que se solía hacer era que los gremios o los particulares que donaban, porque estas cosas eran fastuosas y se llevaban un montón de guita y la iglesia no la iba a poner, ¿Qué nos involucraron ahí? piden donación. Claro, los donantes hacen sus vitros Ajá. en esos lugares. Y lo que va a suceder es que van a empezar, a ver si tenemos algún ejemplo. Por acá tenemos un ejemplo. Nicolás Blackwood y su esposa, Catedral de York. Qué buenísimo. Cuando alguien donaba un vitró, se ponía dentro de la estampita. O sea, estaba Dios, que yo cuánto, y el donante ahí rezándole abajo y ya quedaba para la posteridad. Es buenísima, es como poner plata y te pagan los créditos de una película. Ponele. Exactamente. Bueno, eso por ejemplo, acá en América también se ve, por ahí lo vamos a ver en el norte, o en no sé si en algunas iglesias del norte de Argentina, pero en Bolivia, en Ecuador, si uno va a iglesias medio viejas, que sean del siglo XVII, XVIII, va a ver la cantidad de gente que está enterrada en la iglesia. Y de acuerdo a lo que cada uno puso, el tamaño de la lápida. O sea, vos caminás entre los bancos y tenés en memoria de Juanita Pérez, de no sé cuánto y no sé cuánto, hija del super genio no sé cuánto, cristiana devotísima y no sé cuánto. Y claro, los donantes tenían derecho a estar enterrados en terreno sagrado, por decirlo de alguna manera. En este caso, los donantes, fíjense cómo lo profano se mete. O sea, esto antes era impensable. Que un tipo humano comparta estampita, por decirlo de alguna manera, con Cristo o con algún santo o con lo que sea. Y el que ponía tenía derecho, sea quien sea. Acá no hay problema. En Chartres, por ejemplo, tienen su vitró las prostitutas de Chartres, porque el gremio de las prostitutas puso guita para la catedral y tienen su vitró. Bueno, estos también son pinturas de libros, digamos. La Biblia de San Luis es el que construyó la Sainte-Chapelle. Y se hizo hacer obviamente una Biblia impresionante. Fíjense esta imagen que va a empezar a verse mucho en esta época. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Creando el mundo. Exactamente. Está cocinando. ¿Y cómo lo crea el mundo? ¿Qué utiliza para crear el mundo? Ay, no veo. No, no. Ay, el compás. Un compás. No me la contés. Acá tenemos que volver al tema de la teología. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que dijimos que va a haber un cambio? Lo material va a empezar a ser bueno, qué sé yo, qué sé cuál. ¿Cómo se llama ese compás? Compás. Compás. El compás como el que usamos en la escuela, solo que en aquella época era más grande, lo hacían para... Unas lombrices. Fíjense qué va a pasar acá. Alguien mencionó por ahí, creo que fuiste vos, el tema de los árabes en España. Con la llegada de los árabes en España, también va a haber un contacto con la cultura árabe. Que a diferencia de la cristiana, y ahí tenemos otra diferencia, era una cultura excepcional donde la ciencia, la tecnología, la investigación eran bienvenidos. Acuérdense que en la cristiana no. Dios creó el mundo, no hay nada que tocar, nada que mirar, nada que investigar y listo, hay que morirse nomás y irse al cielo. Entonces, dentro de la cultura árabe que llegó a España, va a llegar un tipo que era un fantástico de los árabes que se llamaba Averroes. Y Averroes va a ser uno de los principales comentaristas de Aristóteles. Aristóteles, acuérdense que estaba más que prohibido por la Iglesia Católica, lo vimos en la película. Pero el maestro de Santo Tomás de Aquino, lo ubican a Santo Tomás de Aquino, seguramente lo han escuchado nombrar en la escuela o en algún lado porque Es lo que viene después con Platón. el santo. ¿Qué hizo San Agustín? Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué se lo recuerda mayormente? Ay, no sé. Me mató, no sé.
Porque fue el que hizo la demostración racional de las 5 vías que demuestran la existencia de Dios. La teoría del primer motor, la del motor inmóvil, son todas variaciones de lo mismo. Santo Tomás de Aquino dijo, Dios existe. ¿Cómo lo demuestro? Porque todo se mueve. Pero nada se mueve por sí mismo, sino que es movido por algo. Pero esa sucesión de movimientos tiene que haber tenido un principio. Es como lo que yo elegí para la cosa. Por el O sea que hay un primer motor que es inmóvil, porque no necesita que lo muevan. Y ese primer motor es Dios. ¿Eh? Claro, porque tuvimos que de los socráticos elegir a uno. Mari eligió Anaxágoras. Ah, Yo, por ejemplo, elegí a Demócrito, que las cosas así las mueve el azar, el vacío. Sí, el Deus, El Nous, El Nous. era como una fuerza, pero no hablaba de... Ahí, con las semillas. Ajá, espíritu o inteligencia que imprime el primer movimiento. exactamente, el nous, sí. Ajá, eso. Bueno, como ven, acá en Europa, en Occidente, de los griegos y los egipcios se toma todo. Nadie inventa la pólvora. La cuestión que el maestro Santo Tomás de Aquino, leyendo a Aristóteles, le transmite esa idea y ese conocimiento de Aristóteles a Santo Tomás. Y Santo Tomás va a elaborar esa cuestión. ¿Por qué es interesante esa cuestión? ¿Con qué se está enlazando? O sea, esa cuestión es demostrar racionalmente la existencia de Dios. ¿Cómo? No, la pregunta. Con Carlos, ¿cómo? O sea, es parte de un gran cambio que se está produciendo a nivel social, expresado en este caso en lo teológico, filosófico, lo que ustedes quieran. Pero que ya vimos otras aristas que había tenido ese cambio. Más adelante la ilustración va a ser el crisol donde todo eso va a tener una forma final, digamos, que creo que lo estaban mencionando, los derechos del hombre y todo eso. Y la Revolución Francesa. Pero fíjense que acá se está cambiando también la bocha. Ya no es que Dios creó el mundo, nosotros tenemos que vivir y morir según lo que Dios dispuso, la sociedad estamental, la ciudad de Dios, San Agustín y que yo cuánto, y no tenemos que tocar ni ver nada. Y que todo lo que proviene de Dios y que conocemos de Dios es una cuestión de fe y de verdad revelada. Entonces no tenemos que hacer ningún experimento, ni probar nada, ni qué sé yo cuánto. Santo Tomás está dando vuelta 100% a eso. Está tratando de reconciliar la razón y la fe. Claro. Diciendo la fe también la puedo explicar por la razón. Y la tengo que explicar por la razón porque nosotros somos seres racionales y podemos investigar. Y es lícito que nos preguntemos, o sea, esto que está haciendo Santo Tomás de intentar explicar cómo le funcionaba la cabeza a Dios, era la herejía más herética del mundo unos años antes. Claro, él no lo pone en cuestión, pero sí intenta explicarlo racionalmente. Es buena, pero va a fracasar de acá a la China. En este intento de racionalizar, de investigar y de explorar, ¿a quién podemos encontrar? Que lo vimos hace muy poquito en una famosa película. No, un personaje de una película que vimos hace poco. ¿Cuántas películas vimos? Una. A ver, ¿a quién podemos relacionar con esta idea de investigar y de que tiene que haber una razón para las cosas y que no es todo? Exactamente, a Guillermo de Baskerville, que como decía estaba inspirado en Guillermo de Ockham, Alcuino de York, Hugo de San Víctor. Bueno, terminemos con esta reflexión, o sea, va a haber todo un grupo de gente que va a encontrar lícito a empezar a investigar, a preguntarse, a tratar de racionalizar las cosas que eran verdades indiscutibles y reveladas y que no necesitaban ninguna explicación. Les adelanto que van a fracasar rotundamente, porque finalmente se va a terminar separando. Va a quedar una cosa como verdad revelada y otra cosa como... la investigación del mundo está bien por la razón, pero lo que tiene que ver con Dios
verdad revelada, no lo podemos explicar ni De la nos demos película más no vueltas. causaba gracia cuando se peleaban si Jesús se reía o no. Claro, claro. Era re divertida la peli. Las famosas discusiones bizantinas. Bueno, gente, hasta aquí llegamos.